Fuiste abusada y nadie te creyó. Duro, ¿no? Y no porque te ningunearon, sino porque también sientes que otras mujeres dudaron de tu reputación. Porque en tiempos de redes sociales, de nuevas generaciones que no se comprometen, cada vez la voz de la víctima es menos escuchada. Hoy en Sapiens, ¿qué nos pasa? Abordaremos la crisis del feminismo. Aquel movimiento de mujeres que a inicios del siglo XX lucharon alrededor del mundo por el derecho a la reivindicación y el respeto por cada una de ellas. Pero que increíblemente, a un poco más de 100 años, esos abusos se repiten. Si antes el abuso contra las mujeres era no reconocerlas en su derecho al voto, hoy los varones y mujeres también abusan de ellas con violencia física y hasta verbal. Bienvenida María Inés Gutiérrez, psicóloga de Sapiens. Esta vez en un momento en el que yo me pregunto por qué la mujer ya no le cree a otra mujer. ¿Por qué las mujeres ya no nos creemos entre nosotras? Es tu pregunta. Es una pregunta a la que le he dado varias vueltas porque creo que dentro de la lucha de las mujeres por visibilizar conductas violentas, conductas en donde realmente las mujeres éramos vistas como seres de quinta, creo que hay dos posiciones dependiendo de quién también lo vea, ¿no? O el feminismo se volvió una victimización para un grupo de mujeres y a partir de eso conseguir ganancias, o es realmente una estrategia para visibilizar la violencia o para liberarte de la opresión. Aquí yo creo que hay dos miradas y te lo digo esto porque desde mi experiencia como terapeuta he podido mirar conductas de hombres que se quejan de mujeres que los acosan o mujeres que los maltratan, padres de familia que son exigidos a pagar una pensión para tener la vida cómoda y no asumir, bueno. O de mujeres que usan el discurso de la victimización para acusar a la que fue su pareja o pareja ocasional simplemente por venganza, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Celos. Claro, pero ese es, o sea, no todas las figuras que están detrás de este feminismo, de la defensa de la mujer, terminan desde esta línea que te voy contando, ¿no? O sea, creo que para resolver esto, también hemos convocado hoy, porque es un tema que a mí particularmente me confunde demasiado, hasta dónde es la línea de la defensa de las mujeres y hasta dónde es la línea en donde ya las mujeres también hemos pasado al otro lado, en donde abusamos también de nuestro poder adquirido para oprimir a un otro, en este caso los varones. Entonces, desde México, te cuento, está Patti, que es nuestra filósofa y psicoanalista de La Lupa, para que podamos hacerle llegar a nuestra audiencia nuestras reflexiones con el tema de hoy, que es el feminismo. Patti, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, chicos. Bienvenida, Patti. Patti, estoy confundida con el tema del feminismo realmente. Por favor, ayúdanos a entender qué es el feminismo, por qué ahora no nos creemos entre nosotras, qué pasa con ello. Claro, mira, al final de cuentas el feminismo inició en un movimiento de, como dice bien Jesús, reivindicar el lugar de la mujer, no nada más civilmente y moralmente, sino socialmente. Y ahí estaba bien, ahí las defensas que se intentaban, lo primero, defender a la mujer, pues se intentaba temas como poder heredar. Estamos diciendo que a inicios, más bien a finales de 1800, las mujeres no podíamos heredar. Necesitábamos un marido para poder heredar, o en su caso, que nuestro hermano fuera tan amable de poder compartirnos aquello que era parte de nuestra herencia. Eso además de votar y poder salir y ser representada ante el Estado. Así inició el feminismo, como un movimiento para darle lugar a la mujer que pudiera ser defendida y pudiera ser representada por sí misma como un individuo independiente ante la sociedad, moralmente y también en su familia.
Sin embargo, con la revolución que se suscitó en los 60s respecto a la libertad del uso del cuerpo, la libertad sexual, la libertad de la reproducción, comenzó a tomar otros tintes el cuerpo, la corporalidad de la mujer como un ámbito que también debe ser defendido. Y ahí nos dimos cuenta, las mujeres y en el feminismo, que efectivamente había áreas en donde no éramos libres. Pero a la par se esperaría que los hombres también hicieran conciencia de eso, que ellos también defendieran sus derechos, defendieran los aspectos en los que ellos también estaban siendo lastimados o heridos. Pero cuando las dos partes de una dinámica no están funcionando, una termina abusando de otra. Y totalmente. Es una ley que lo vamos a ver en todas las sociedades. No sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, a mí me parece este punto importante porque yo creo que tanto en un feminismo como en un machismo, cuando la dinámica se vuelve de dominio, de poder y de desaparecer al otro, ahí ya fregamos todo. No sé qué piensas tú. Bueno, pero también hay que reconocer que los derechos que le han otorgado a la mujer tienen un poco más de 100 años, ¿no? En el mundo, y por ejemplo en Perú, recién se le dio el voto a la mujer en 1952, o sea, hace poquito menos de 70 años. Entonces todavía nos toca, creo, en el mundo madurar a ese concepto de igualdad de género que ahora se habla mucho, para darle el espacio a la mujer que le corresponde, porque la humanidad está dividida en género femenino y en género masculino, varón, mujer, ¿no? Y de alguna manera son los actores de una sociedad. Y ahora, para recordar un poco cómo es que el feminismo nace a raíz de la reivindicación de derechos que actualmente no se sienten, no se perciben. Muchas jóvenes que nos ven posiblemente se sienten identificadas. A mí me sorprendió mucho una película llamada Las sufragistas, que narraba esta lucha encarnizada de sudor, sangre, porque incluso hay mártires, ¿no? Ante la impotencia de que la política en ese momento, que la lideraban solamente varones, no se hacían escuchar y tampoco valían. No éramos vistas, éramos una cosa que estaba ahí para la fábrica, para lavar, para cobraba atender, menos, para cuidar. La mayoría, en este caso, está ambientada en Inglaterra en 1912, ¿no? Y las mujeres trabajaban pues en estas lavanderías, ¿no? Donde los varones llevaban las camisas, y muchas de ellas tenían una esperanza de vida de 30 años, porque terminaban muriendo porque se les caían los enormes baldes de agua caliente. Otras morían por neumonía, porque constantemente estaban en contacto con el agua y les daban tos o angina, que se le llamaba en ese momento, y morían muy jóvenes y no tenían derecho absolutamente ni siquiera a poder proteger a sus hijos en el caso que el marido ya no quisiera estar con ellas. Esta es la primera ola del feminismo, ¿verdad, Pati? Y es, como decía ella, la reivindicación de que somos seres humanos y que tenemos derecho a elegir y votar. Esa lucha, que suena muy bonito en la película, posiblemente uno que otro libro, pero a las jóvenes de estas generaciones, sobre todo desde los millennials hasta los centennials, parece que no saben. O sea, ellas ya nacieron, ¿no?, con el derecho a vestirse como quieren, a estudiar lo que quieren, a elegir con quién salir políticamente, a elegir por quién votar, y nadie les cuenta, no han visto de cómo es que en menos de 100 años o un poquito más de 100 años antes no se podía hacer eso. Entonces ahí empieza dos libertades, creo yo. No sé cómo lo ven ustedes, porque es una mujer moderna que posiblemente no conoce la historia de la lucha de la reivindicación del feminismo, pero también tienes una mujer que es libre en lo sexual, libre en lo político, libre en lo social, y está en todo el derecho incluso hasta de ser mamá, ¿no? Y que domina los espacios también, educativos, culturales, políticos, artísticos, y bueno, eso para algunas mujeres es una ganancia en donde vuelve una dinámica que es una dinámica de la cual se han quejado todo el tiempo, y que ahora la ejercemos con toda la libertad del mundo. Entonces, Pati, ¿qué pasa ahí? Pues fíjate que lo estoy escuchando y estoy pensando. Yo creo que muchas mujeres millennials y que además jóvenes sí lo saben. Sin embargo,
creo que hay un aspecto bien crucial. El hecho de que lo sepan no significa que lo hayan vivido o que hayan vivido lo que es la restricción. Entonces, estaba leyendo el libro de Giselle Coco sobre esta mujer que también había sido abusada por su marido, sedada. Y yo estaba leyendo este libro, fíjense, y la verdad es que ella narraba de su infancia, y su infancia fue muy difícil, terminando la Segunda Guerra Mundial. Ella vivió en un área incluso que Francia había ocupado en Alemania por la guerra. Y bueno, yo decía, bueno, ¿cómo no? Esta mujer evidentemente tiene todo el talante interno de la violencia y de la transgresión y el poder defenderle con carácter toda la violencia que vivió es muy distinta a cuando lo que ustedes dicen ya nos es dado, ¿no? Como algo que no luchamos, que no se luchó. Y ahí no vería yo tanto el tema, sino que hay un punto en donde no se sabe qué hacer con esa libertad, no se sabe qué hacer con toda la oportunidad, porque aquí estamos hablando de la violencia hacia un género en concreto, pero cuando nos vamos a lo particular, y Marinés evidentemente va a poder hacer hincapié en esto, cuando nos vamos al individuo, a específicamente Susanita, o Fabiola, o Carla, o Daniela, estamos hablando de una mujer que además tiene sus problemas psíquicos. Así como los hombres no podemos generalizar en que todos los hombres son malos, ¿no? Evidentemente. Claro. Si alguien es malo, es un Daniel, o un José, o un Juan, o un Carlos, al igual que las mujeres. Y entonces no podemos juzgar a estas mujeres que hacen uso del feminismo como una bandera para sacar provecho, porque sería tan hipócrita y obviamente es una falacia. Como tampoco lo hacemos como, bueno, es que Daniel, Juan, Pedro o Carlos me hizo esto, todos los hombres son así. Es la otra cara de la misma moneda. Simplemente creo que hay mujeres que han hecho uso de estas nuevas libertades que no lucharon por ellas. Exacto, que las heredaron. Ahora, entonces, ¿para qué lucha hoy la mujer? Es una muy buena pregunta. Porque si en el pasado se luchaba por el voto, por reivindicar un espacio en el lugar, no solamente de la familia, sino en la sociedad, tener voz, ¿no? Porque eran ninguneadas y valían un poco menos que quizás a unas cabezas de ganado. Pero hoy, ¿por qué tendría que luchar la mujer para mantener ese espíritu del feminismo? Porque yo lo veo como que el feminismo queda en el pasado. Sí, la lucha que se reivindicó ya la ganamos. Entonces ya, ¿por qué lucha ahora? ¿Cuál sería el nuevo feminismo, si podríamos llamarlo así? Digo, me quiero adelantar porque me viene la pregunta, perdón Marinés, la verdad es que la tengo aquí con la lengua, ¿no? La idea. Yo creo que hablando desde México, luchamos por que no nos maten. Luchamos porque no nos violen. No lo voy a decir de hecho para que no nos vayan a cancelar el programa, pero yo creo que tiene que ver más con un tema que es incluso seguridad del Estado. En toda Latinoamérica, incluso en España, ahorita más adelante seguro lo vamos a hablar. Y también quiero cerrar con esta idea, este punto, ¿no? Diríamos ya, bueno, ganamos lo mismo que los hombres. En Corea del Sur, las mujeres actualmente perciben un 30% menos de salario. Yo creo que el feminismo no es algo que esté concluido ni terminado, es un proceso, ¿no? Como cualquier movimiento ideológico que está intentando reivindicar no nada más el voto o el lugar en la sociedad, sino actualmente las injusticias que se cometen para con las mujeres solo por ser mujeres, que ahí hay una ambigüedad, híjole, bien delicada. Sí, yo coincido contigo. Mira, hay una autora que se llama Ana María Fernández. Ella tiene un libro que se llama Psicoanálisis de los lapsus fundacionales al feminismo del siglo XXI. Interesante, ¿no? ¿Qué dice esta autora? Ella dice que la mujer actual, ¿no? Las chicas de este milenio, entre el 2018 y en adelante, ya la pelea es no de unas personas, de una sola persona, sino de multitudes. De una comunidad. De una comunidad como en la manada, ¿no? Toda una comunidad peleando por transformar la vida
que llevan algunas mujeres o muchas mujeres. Pero ustedes se sienten que todavía la mujer no tiene una vida plena, porque claro, uno aspira a una vida plena, ¿no? Es que si hablamos de educación, si hablamos de violencia, coincido con Patti, de la seguridad, a las mujeres en este país, Perú, también nos matan. Hay un alto índice de feminicidios. En Latinoamérica, todas las mujeres son violentadas. Exacto. O por sea, sus estamos hablando de hermanos, eso. por su pareja, por el padre, por el padrastro. O sea, todavía hay dinámicas, eso no hay que negar. ¿no? Dinámicas de utilizar a la mujer, de violentarla, de desaparecerla, de si no haces lo que yo quiero, entonces te mato, te elimino. Eso que parecía tan, la película no, sí pasa todo el tiempo. Entonces, Ana María Fernández habla de eso, de que ahora las voces de las mujeres hablan de una transformación de vida en donde realmente pues vivamos en un mundo diferente en donde yo pueda dialogar con ese otro que es tan igual o parecido a mí, sin que me violentes, sin que me agredas, sin que me abuses, sin que me cosifiques. Pienso eso. ¿Qué piensas tú? Sí, porque de alguna manera, desde mi perspectiva de varón, o sea, yo me he criado por mi abuela materna y de hecho ella me ha inculcado pues los valores de el no agredir a las mujeres. Pero en mi casa, por ejemplo, que somos 3 hermanos, yo soy el mayor, tengo 2 hermanas mujeres menores, nos llevamos por 2 años, ya cada uno vive solo. Pero constantemente en el chat grupal de la familia siempre están mis hermanas diciendo cómo están, ¿no? Me voy al restaurante, me voy en el taxi tal, ya llegué. Y alguna que otra vez mandan la trazabilidad del auto, ¿no? Y mi mamá generalmente las va a visitar, ¿no? Para ver cómo están, qué comieron, ¿no? Pero a mí no me visita. A ti no te preguntan. Y no lo reclamo, sino que el lenguaje y la confianza es diferente, ¿no? Y yo siento en el fondo, quizás en el subconsciente de mis padres, es que siempre está la protección a la mujer, porque todavía hay un concepto de que es débil, ¿no? De que no se vale por sí misma, ¿no? Entonces, si es que eso lo replicamos en todas las familias y en una sociedad, posiblemente seguimos, a pesar de la lucha de estas mujeres de 1900 en todo el mundo, de la reivindicación del voto, la reivindicación de que tenían un espacio en la sociedad, igual siguen siendo el sexo débil. Para y eso, ¿cómo nos arrancamos de la cabeza? Porque necesitamos educar, cambiar el chip, de las mujeres mismas también que educamos. Porque si nosotros somos las primeras. Es un punto súper importante. Claro, yo tengo una hija, si yo estoy embarazada. Las mujeres tienen el poder en sus manos y en su crianza, sí, de educar a sus hijos. Pero para si cuando mujeres, estás embarazada, yo he escuchado decir cuando puedan, ¿no? Para que puedan respetar a todos por igual. Exacto, y lo que te quería decir es esta idea que cuando uno sale embarazada, la sociedad misma te dice, ¿qué es? ¿Varón o mujer? Ay, yo quiero que sea varón, porque en este mundo el varón todavía es fuerte, el varón cae parado, bueno, todavía las mujeres tenemos eso. Y si es mujercita, ay, qué pena, tengo que súper protegerla. Entonces, ya desde esta concepción, creo que tenemos que cambiar esos chips de pasar de una victimización o fragilidad a una autonomía. Y esa autonomía se trabaja desde la infancia. A las mujeres se nos tiene que enseñar a ser autónomas, independientes y trabajar mucho su valor propio, porque creo que ahí hay mucha falta de trabajo sobre la autoestima de las mujeres. No sé qué piensas, Patti. Claro, totalmente. Yo los escucho y estoy fascinada, porque dado el argumento, ¿no?, de qué es lo que luchan las mujeres actualmente, pues es por seguridad, poder regresar a nuestras casas sanas y salvas. Pero si hacemos un detenimiento sobre el porcentaje, por lo menos aquí en México, de cuál es el género que más muere en México, son los hombres. Ese argumento me encanta porque N cantidad de hombres lo disfrutan decir, así se llenan la boca, ¿no? Como que dicen, pero nos matan más a nosotros que a ustedes, les fascina. Bueno, les digo, sí, evidentemente sí. Al igual que en México, en Perú tengo entendido que también los transportistas tienen temas graves de delincuencia y que incluso también se manifiestan y están intentando protegerse. Aquí en México, o sea, desde niños los toman como sicarios y los encaminan a un destino de violencia. Entonces sí, efectivamente, el mayor número de personas son hombres en los homicidios. La diferencia es
que aunque a mí me gustaría creerme que soy muy autónoma y muy independiente, por mucha fuerza física que yo tenga, me es más complicado físicamente defenderme ante un hombre, aunque sea más chaparrito que yo, que a una mujer, ¿no? Entonces, si yo salgo a andar en bici, por ejemplo, siendo mujer sola, corro más riesgo que aunque yo soy autónoma, independiente, me sé mover, me gusta hacer deporte, bla, 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 yo sé que si yo me enfrento a un sujeto, no voy a tener la fuerza para hacerlo. Estos son los contraargumentos que, por lo general, se sacan en esta discusión. Uno, entender que el mayor número de personas que mueren es hombres, sí, a diferencia de las mujeres. A las mujeres nos matan por ser mujeres, por crímenes sexuales, por crímenes de pasión, odio, porque no se hace lo que la pareja quiere. A diferencia de los caballeros que mueren en ataques armados, como ustedes saben, la situación del país, evidentemente muchos caballeros murieron lamentablemente en estos encuentros y mueren por razones distintas. Y yo le dije una vez a un chico que me dijo este argumento, le dije, bueno, pues como hombre, hagan también su movimiento, hagamos un movimiento civil en donde nosotras defendemos nuestra perspectiva y que ustedes también lo hagan, ¿no? Y aunque por mucho que yo me sepa defender y haga Krav Maga y Jiu-Jitsu y pueda yo arrancar la parte masculina del hombre para defenderme, que es lo del Krav Maga, esta fuerza, esta técnica de pelea del ejército israelí que se puso muy de moda para la defensa de las mujeres, tenemos que entender que aquí la salida es que los hombres sean capaces de reconocer su vulnerabilidad y puedan reconocer nuestra vulnerabilidad y viceversa, y no hacer un uso y abuso de eso. Esa es la salida. Porque si nos ponemos a defendernos de yo soy mujer y yo soy débil nunca y acabamos. tú eres fuerte, no acabamos. Estás hablando entonces de claro, de cambiar un sistema de dominio y opresión y todo ello por un sistema de colaboración, de solidaridad, de compañerismo, de compartir y de respetarse al otro como un legítimo otro, como diría Humberto Maturana en su argumento de la biología del amor. Él dice, necesitamos no una cultura patriarcal, necesitamos culturas matrísticas, que no es lo mismo que matriarcal. Porque en esta cultura matrística, hombres y mujeres tendrían que aprender a convivir respetándose y colaborando. ¿Y quién nos enseña es un buen punto compartir? Porque retomando lo que dijiste hace un momento, Marinés, de que las madres tienen muchas veces, ¿no?, el poder en sus manos, por decirlo de una manera, pero yo creo que ambos, no tanto el varón como la mujer que van a formar una familia, tienen el poder en sus manos de a esos niños que traen al mundo educarlos y enseñarles que ambos son por igual, ¿no? Porque no hay derecho en que después los casos terminen en titulares de los medios de comunicación de que un varón mató a su pareja por celos, ¿no? O posiblemente termine violentando a una mujer en la calle, ¿no? O se junten con sus amigos, ¿no? Pero ahí me viene una pregunta. Me viene una pregunta. ¿Realmente hombres y mujeres somos iguales? Físicamente no. Físicamente no. Pero también cada género tiene habilidades. Totalmente. Diferentes. Totalmente. Así como existen las 7 inteligencias, existen habilidades, digamos que innatas de cada género, y en eso no vamos a entrar. Pero, por ejemplo, para darte una comparación en la que sí se pueden hacer ambas cosas, antes las mujeres solamente se dedicaban a lo que es la belleza. El estilismo, el corte de cabello. La estética. Ahora, los varones también. Se les llama barberos, pero también tienen la navaja, te diseñan la barba. Hacen la manicure y la pedicure también. Hay varones que nos hacemos la manicure, ¿no? Yo, por ejemplo, voy y me exfolio el rostro para obviamente estar presentable porque trabajo en medios, pero eso no me quita, ¿no?, que sea más o menos masculino, ¿no? Y yo supongo que también las mujeres, aquellas que no les gusta ir a los salones de belleza porque se sienten que maquillándose solas también se empoderan como mujeres. Está bien, es otro tipo de conducta, y ahí voy a la pregunta de el feminismo tiene otra identidad y, como tú decías, va a generar por comunidades, ¿no?
Y cada comunidad va a luchar por una identidad feminista que, según su ideología, el país de origen, posiblemente su ideología también, ¿no?, tenga una lucha que se convierte en individual, ¿no? Claro. Y a eso vamos, ¿no? Porque en el feminismo tenemos, a ver, tú nos dirás, Pati, mujeres de izquierda, de ideología más progresista, llamémosle, que van siempre a la defensa de la víctima y a luchar contra el opresor, ¿no?, y el machismo, el patriarcado que le llaman. Y por otro lado también tenemos a mujeres conservadoras, muy conservadoras, al pie de la letra de la Biblia y las iglesias evangélicas, y que siempre están a la izquierda del hombre, que es su pareja, y es otro tipo de feminismo. Entonces, ¿se ha redefinido el concepto de feminismo o es que ya cada uno lo está usando para sus particularidades? Hay tipos de feminismo, entonces. Claro, justo es el momento idóneo, ¿no?, para entrar al debate de que no hay uno solo, ¿no? Ya no hay un solo feminismo, son feminismos. Exacto. Feminismos. El término correcto son feminismos, y al igual que en muchas ideologías, es de izquierda y de derecha. O sea, mujeres que son, se le llama de una manera muy extrema, ¿no?, radical feminist, ¿no? Una RAFEM, dicho en un slang como de internet. Pues sí, una radical feminist o una feminista radical es aquella que incluso también mezcla su orientación sexual hacia el lesbianismo, homosexualidad, ¿no? Muy respetable, ¿no? Y también puede ser menos radical. Aquí se marcan izquierdas y derechas, que son dos polos en específico en cuanto a la política, porque evidentemente el sistema va muy de la mano con el patriarcado. Entonces tenemos dos ejes, izquierda y derecha, o si lo quieren ver de manera horizontal, y luego qué tan radical y qué tan heterodoxa eres, qué tanto estás de acuerdo con los trans, qué tan de acuerdo estás incluso con tener amigos hombres, qué tan, o sea, literal, o sea, sí hay un punto en el que una feminista radical dice: yo odio a los trans, odio a los hombres, y para mí las mujeres somos, bueno, ¿no?, la descendencia divina perfecta. Y en este odio y todo lo demás se me viene el caso de Johnny Depp. El caso de Johnny Depp es un buen ejemplo de cómo en este odio al otro termino metiéndote en un juicio y lanzando una serie de argumentos que son falsos para terminar contigo. O sea, la guerra de los sexos al final ahí. Y es que, claro, por conductas individuales, como el caso de la esposa de Johnny Depp, es que ya empieza a perder credibilidad la palabra de la víctima en el caso de abusos, ¿no? Porque estamos hablando de abusos, violencia de pareja, ¿no? Y se le acusó a un actor de Hollywood que era un constante agresor, ¿no? Le malogra la carrera internacional de actor, ¿no? Y finalmente se supo después que no era del todo cierto, ¿no? Que de alguna manera tenía una intención detrás, ¿no? Y así hay muchas mujeres en el mundo que acusan, ¿no?, al varón, ¿no?, valiéndose de yo soy la víctima y como yo estoy en menor condición de poder, me tienen que escuchar, y siempre el hombre es el malo. Es que yo creo que bajo la lógica del odio, cualquier situación definitivamente va a generar la destrucción de una dinámica relacional o de una sociedad. No sé qué piensas, Pati, porque hay mucho odio en cada una de estas posiciones. Totalmente. Y yo en este tema me gusta hacer un énfasis crucial. El primero es una ideología que responde a aspectos civiles. Es decir, vale la pena, evidentemente, salir y luchar por nuestros derechos, por no ser asesinadas o violentadas, etc. Pero también en una ideología tiene que tener una correspondencia subjetiva psíquica, hacerse responsable de su propia psique y asistir a cualquier forma de salud mental que te parezca. Yo no voy a mandar aquí a nadie a terapia. Tú sabes, Mayonés, que no podemos mandar a nadie a terapia como vayan a terapia. No, o sea, si quieren vayan. Pero dentro de todo este aspecto también hay un compromiso interno en que esa pelea con algún varón que tuviste, pues primero trabajarla internamente, hacerte responsable como individuo
para poder sostener una ideología lo más pulcra racionalmente, ¿no? O sea, porque veo a muchas chicas que llegan a comentarme algo y pues yo veo que realmente tienen un problema con su papá, con su hermano, y es como, oye, amiga, o sea, ten en cuenta que tienes un problema con tu papá, no con los hombres. Estoy de acuerdo que la situación objetiva, real, allá, sí es difícil. Pero yo creo que como hombres y como mujeres, si queremos ser congruentes con cómo podemos, ¿no?, integrarnos mejor, Y hay que hacernos responsables. Claro, convivir, hay que hacernos responsables de nuestros dolores personales. Ahí empieza ese trabajo que yo decía al inicio con Jesús de que todo empieza desde cómo educamos en la infancia, ¿no? En este amor propio también es tener mucho cuidado de cómo replicamos ciertas dinámicas que pueden herir, y siempre, ¿no?, y afectar la psique. En los temas que hablamos siempre nace todo en la infancia, ¿no? O sea, es tan vital atender a la infancia porque ellos son los próximos adultos y van a actuar como fueron creados, sobre todo en los primeros 5 años de vida, ¿no? Y yo quiero hacer una precisión aquí sobre el caso de Johnny Depp porque fue acusado en el 2022 de haber agredido a su esposa o ex esposa, ¿no?, Amber Heard, pero después la justicia estadounidense falló a favor de Johnny Depp, ¿no? Porque todo lo que ha dicho su esposa no fue cierto. Incluso tuvo una indemnización millonaria por la difamación. Y aquí he encontrado una reflexión de Johnny Depp en una entrevista, justamente apelando sobre la infancia. Él cuenta que vivió abuso y violencia física de su madre y que constantemente le lanzaba golpes, le pegaba con el tacón del zapato. La madre a Johnny Depp, así es. Y que él entendió mientras crecía que así no él debería criar cuando tenga sus hijos, ¿no? Pero Entonces, se encuentra en el camino con alguien, con una persona que también lo acusa. Por eso tal vez es tolerante, o sea, porque mira, ahora que has tocado ese punto, y Pati también lo debe saber, que nosotros inconscientemente replicamos, ¿sí?, dinámicas que ya hemos vivido dentro de nuestra esfera familiar, ¿no?, primaria. O sea, no me parece raro entonces que él que haya elegido a una mujer maltratadora, ¿sí?, como su figura más importante pareja. Ya que él tuvo... Sí, lo hablamos en los vínculos de amor. Exacto. Ya que él tuvo una dinámica... Inconscientemente. Su madre era una mujer maltratadora, entonces él termina inconscientemente eligiendo a su propia madre dentro de la dinámica de pareja. Eso suele pasar mucho. Las relaciones de pareja no te caen del aire. O sea, uno termina eligiendo sin querer o queriendo inconscientemente la dinámica... Uno de las figuras parentales muy parecidas, o alguien de la familia que fue muy significativo la subjetividad está ahí. Entonces, qué fuerte eso que dices, claro. Y ahí nace, son experiencias familiares, en este caso, un actor que públicamente es conocido, mundialmente es conocido, ha ganado Oscars, pero también esto pasa pues a la esfera política también. Ya hay una diputada brasilera que ha mencionado o propone como una propuesta legislativa de llevar a prisión 8 años a la cárcel a aquellas mujeres que hagan denuncias falsas en contra de hombres. Entonces, por el comportamiento de mujeres como la ex esposa de Johnny Depp, que falsamente lo acusó, pero realmente ella era la violenta, ¿no?, en el hogar. Ahora en Brasil ya se está debatiendo una ley para llevar presa a las mujeres porque acusan falsamente a los varones. ¿Qué va a pasar allí? Va a haber sector de feministas que van a decir sí, porque el hombre es opresor, que hay que ir abajo al patriarcado. Pero no siempre es así, o sea, hay que ir a escarbar un poco más ese pasado, de dónde nace la acusación. Y creo, Pati, también salir de estas lógicas en donde, bueno, ¿qué habrá hecho la mujer pues para que le... no sé si pasa también en México, cuando una va a denunciar, ¿no?, un tema de abuso, de acoso, bueno, ¿y usted qué hizo? Y donde te terminan revictimizando también. Entonces, claro, es muy difícil.
Es muy difícil, creo que también, o sea, todo el sistema, necesitamos como sensibilizar, tomar conciencia, porque es todo un sistema que hay que cambiar, ¿no? Que necesitamos modificar, que necesitamos escuchar más al otro. Es complejo esto. Pero como dijo Pati, ¿no? Ya como que las mujeres nacen con todas las libertades. Ok, se encuentran con ten cuidado, ¿no? O no te vistas así porque puedes provocar. O súbete al auto y siempre estás mirando, ¿no? Están al acecho. Son límites que se van poniendo en el proceso de crecimiento y desarrollo de cada mujer. Y allí obviamente cuando uno ya discierne, elige pues u opta por qué corriente feminista seguir, o posiblemente no, porque también hay mujeres antifeministas que creen que la mujer, por experiencias pasadas, la madre, la abuela eran maltratadoras y obviamente ellas no van a creer en escuchar la voz de una víctima, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Totalmente. Justo en ese punto me parece muy interesante dos aspectos, porque ya a este punto podríamos llegar fácilmente a algo que se critica mucho en este tipo de discusiones. Es que yo no soy ni machista ni feminista, yo soy humanista. Eso, desde mi perspectiva, neutro, ¿no? Por ejemplo. Tibio, súper tibio, ¿no? Y no hay que caer en esa comodidad de la tibieza. Porque creo que si no hacemos conciencia de que el machismo y el sistema patriarcal también le ha afectado a los hombres. Hay hombres que realmente quieren poder llorar con su pareja y ser contenidos sin ser criticados. Conozco un chico que me dice, oye, si tu pareja llora, ¿tú te burlas de él? Y yo, no, ¿por? Me dijo, es que también el machismo, también el sistema patriarcal también le afecta muchísimo a los hombres. La razón por la cual hay que partir de que el sistema patriarcal ya sea propiciado por mujeres u hombres, porque también ahí hay una discusión bastante interesante con una película ahí pendiente, ¿no? De Mujeres Perfectas. Bueno, habría que ver qué daño también los hombres son capaces de percibir dentro de sí mismos y dentro de su entorno y decir, oye, pues es que yo también, pues aquí Jesús así nos las deja súper por abajito, ¿no? Pero pues yo también quiero que se preocupe por mí. O sea, pues yo también importo, ¿o no? Sí, claro. Y antes de responderte, quisiera aprovechar a todos los mexicanos que nos están viendo, un saludo muy afectuoso desde aquí de Lima, Perú. Y también los invitamos para que empiecen a comentar, porque nos interesaría saber sus puntos de vista. Sí. Porque de alguna manera este espacio, este podcast, es para reflexionar, pero también escuchar opiniones distintas, ¿no? Alrededor del mundo. Así que bienvenidos todos los mexicanos. Yo creo que tenemos muchos seguidores mexicanos que están comentando seguidores también, así que Pati todos los saludos. Pati sobre todo, exacto. Claro, porque hay mujeres que les dicen a los hijos o a los nietos, ¿y por qué lloras? Sí, claro. Levántate, si tú eres macho. Pero hay una canción, bendita sea mi mamá por haberte parido macho, hay una canción, imagínate. Claro, y yo también creo que es porque la reivindicación de la mujer es reciente, o sea, es un siglo, ¿no? Por ahí he leído que las sociedades empiezan como que a mutar, a reorganizarse cada 50 años, entonces son 100 años. Son 2 generaciones. Al menos en Perú tenemos casi 71 años con la mujer en el sufragio. O sea, es decir, mi abuela... porque no votaba. No votaba. Mi madre nació, si no me equivoco, disculpe mamá, en 1953. El voto en Perú a la mujer se le otorgó en 1952. O sea, un año antes. Mi mamá nació ya con los derechos. Y no a todas las mujeres, ¿ah? Natos. Porque tenías que tener 21 años, tenías 30 que saber años, leer. 30 años, y lo tengo anotado aquí, que fue en el gobierno de Leguía. Increíblemente, Perú fue el penúltimo país. Eso estaba leyendo también. En sumarse al voto de las mujeres a partir de los 30 años porque habían condiciones. Yo estaba hablando con mi hijo acerca de
de qué pensaba sobre el feminismo y el machismo. Y bueno, él me decía que sentía que para él tiene 22 años, pero que para él era difícil relacionarse ahora con las mujeres porque no sabía cómo tratarlas, porque si las trataba con cariño, les decía algo bonito, él podía ser de repente denunciado. Entonces que ya para él era difícil, no sé cómo tratarlas a las mujeres, me decía, ¿no? En esos cambios que han habido, porque claro, ahora hay que tener, hay líneas muy delgadas entre lo que es hacer un cumplido, que es acoso, que es una grosería, ¿no? Y él me decía, bueno, ustedes me han enseñado a ser educado y a relacionarme bien, pero ya me da temor. Y eso lo hablo con mi terapeuta, me decía. Hay una jerga muy usada aquí, no sé si es que en México también o alguna parte de Latinoamérica, es cuando ya aquella mujer que se va al extremo de que una mirada o un piropo que puede ser muy bien puesto en un contexto de coquetería o quizás alguna cercanía física, ya lo toma como una agresión o un acoso y salta, ¿no? Acá recientemente en Lima hay una penalidad por lanzarte un piropo en la calle, que se llama Ley contra el Acoso Callejero. Sí. Y posiblemente sí, pues uno quiere hacerse el galante y ya no está permitido. No está permitido. Entonces ya mirar a la mujer directamente o de una manera que para ella puede ser en su interpretación seductora, ya tú puedes ir preso. Entonces, ¿dónde vamos los límites? Es como la propuesta legislativa de esa diputada brasilera. Pues, no, como ella está falseando, vete a la presa. Y es una mujer proponiendo algo contra otra mujer. Sí. ¿A dónde vamos? Claro, y creo que ahí tiene que ver mucho, insisto, con la parte en donde debemos hacernos responsables cada uno de nosotros psíquicamente de qué es lo que vivimos, porque otro aspecto que también no quiero dejar ir en este programa, por lo menos, es entender que muchas veces creemos que mujeres son femeninas y hombres masculinos. Sí. Cuando hay que ser muy conscientes que todos somos y tenemos aspectos femeninos y masculinos, ¿no? Muy buen punto, Pati. Porque, o sea, siento que cuando a mí me ha pasado que personas se me acercan y me dicen, oye, es que fíjate, Pati, que pues resulta que yo me estoy comportando como mi papá, de una manera muy masculina, y hacia mi pareja estoy siendo yo lo que mi papá me hizo, y mi pareja es muy femenino, es muy dulce, es un hombre muy sensible. Entonces, esto, insisto, tiene que ver también con... Muy fresa, le dicen, ¿no? Creo que en México. Exacto. Fresa, sí, súper fresa, ¿no? O sea, sí es como muy... fresa es como privilegiado. Ok. ¿Y cómo es la jerga en México de alguien que se ve muy femenino? Voy a intentar cuidar mis palabras porque estoy intentando ser políticamente correcta, pero... Porque acá al que se ve muy femenino. No sé si es femenino, pero el que se arregla mucho es el metrosexual, ¿no? Metrosexual, ajá. El metrosexual, claro. En el caso de pues acá, o sea, supongo, no sé cómo se entienda allá, así que lo voy a decir con muchos... No, pero también los mexicanos nos ven, Sí, aparte creo que es algo que muchos colombianos dicen, marica, ¿no? Ok. En México se les puede decir marica. Un hombre afeminado. Claro. Ajá. No de rasgos femeninos. Usted es un marica. Sí, lo he escuchado en las películas, en las series, ¿no? Usted es un marica cuando se habla, cuando creen que eres homosexual, ¿no? Claro. Sí, pero de una manera como femenina, metrosexual o como muy rarito. Rarito. Ahora, pero la figura también de este macho latino ya no es que no exista, pero está cada vez menos puesta como prototipo de varón, ¿no? Ahora el varón tiene que ser sensible, el varón tiene que ser afectuoso. Exacto, si es papá, tiene que ser un papá bonachón, un papá educador, ¿no? Ya no es el papá disciplinado, ¿no? O el papá que no iba a las actuaciones del colegio. Tipo militar. Mi papá nunca fue a las actuaciones de mi colegio, por ejemplo. Y ahora los varones se involucran. Siempre se excusaba que no tengo tiempo. Y mi abuelo iba, mi mamá iba, ¿no? Pero ahora sí todos van porque es el compromiso del crecimiento del niño, ¿no? Entonces, son conceptos diferentes. Mi abuelo era policía y ya te imaginarás cómo era así de
disciplinado, ¿no? O sea, y eso Claro. pues son 3 generaciones recientes. Totalmente. Yo creo, no sé, me parece que con todo esto que vamos hablando ya como para ir ajustando nuestras ideas, es que el mundo, gracias al feminismo, se ha conseguido visibilizar al sexo que se creía débil, que somos las mujeres. Creo que el feminismo ha ganado, si hay algo que ha ganado y ha logrado, es poner a la mujer en el escenario de este mundo, tan igual en derechos y deberes como los varones. Pero que todavía hay que corregir cosas, sí, en el camino, porque estamos dando la vuelta, ¿no? Para... Ay, otra vez, alguien que oprime y alguien que es débil. No, creo que necesitamos ir cambiando hacia una sociedad más colaborativa, respetuosa, afectiva, ¿sí? En donde hombres y mujeres puedan convivir y hacer una sociedad distinta. Sí, y hay un caso reciente que está en un documental en Netflix que se llama La Manada, en donde se rescata este apoyo comunitario. Excelente. ¿no? Que creo que es un nuevo, como decías tú hace un momento, y también le decía a Pati, una nueva versión de un movimiento feminista, ¿no? Porque la mujer no solamente es reivindicada en darle la voz a la víctima, sino que también, o sea, una mujer no puede ir a embriagarse a una fiesta patronal, en este caso era España, en la fiesta de San Fermín. Pamplona. Pamplona. Entonces, no puede ir con sus amigas, no puede libremente disfrutar de una festividad, tomarse unos tragos, estar con amigos, y si quiere tener relaciones con un chico al paso, porque está en todo su derecho, pero no tienen derecho otros varones a juntarse en una patota y violentarla en manada, ¿no? Eso no hay derecho. Y además se descubre que en el interín de la investigación ellos empiezan a desprestigiarla en su reputación por una publicación que tiene en las redes sociales en donde ella apelaba a tener la libertad sexual que toda mujer tiene que tener. Y dice, no, mira, como esta chica era, digamos, a jerga latina, fácil, ella solita se produjo, ¿no? O provocó el abuso. Erradamente, ¿no? Y es ahí cuando saltan las mujeres en conjunto, porque ahí sí yo siento que se sienten representadas, ¿no? Ya tengo libertad, ya nací con mis derechos. Es que el cuestionamiento era... Tú me lo vas a impedir. El cuestionamiento era porque ella no había dicho que no. Y de ahí se agarraron los abogados. Justo. Y no necesitas, ¿no? O sea, no es no. ¿Verdad? O sea, no había dicho que no, pero o sea, ¿quién le dio a ellos todo el derecho, bueno, en su cabeza, ¿no? De posicionarla, de agredirla, etcétera? Pero creo que cuando una mujer dice que no, tiene que ser escuchado. No es no. No sé qué dices tú, Pati. Fíjese que ese tema justo es algo que me ha dado mucho vueltas en la cabeza, ¿no? Porque veíamos el documental y le decía al juez, pero es que no dijiste que no. ¿Por qué no huiste? Y ella dice, es que me quedé en shock. Y si pensamos un poco en el episodio anterior, ¿no? Sobre Epstein o sobre Marcial Maciel, y vemos las víctimas, se les podría aplicar lo mismo. Yo veía el documental con alguien y me decía, pero es que ¿por qué se quedaron las chicas? ¿Por qué regresaban? Creo que verlo de esa manera, como el ¿por qué no huiste? ¿O por qué no dijiste que no? Habla de una insensibilidad, de no comprender lo que es ser violada, lo que hombre o mujer, ¿no? Porque Exacto. Aquí no estamos, en este punto no estamos hablando nada más, ¿no? De hombre o mujer, pero creo que el shock de una violencia, de algo que se supone que no debe estar sucediendo. Estoy en una fiesta patronal de mi pueblo o en la feria o en donde sea, y de repente alguien llega y mi cerebro no está preparado para esto. Marina, tú debes saber perfectamente y nos podrás explicar un poco lo que es el shock y cómo te quedas imposibilitada y congelada y de repente te disocias como una forma de protegerte Así psíquicamente y todas las víctimas entonces se disocian. Y creo que eso es un punto también en las cuestiones de la violencia hacia la mujer. Es que ¿por qué no dijiste que no? A ver, ponte tú, carnal, que una bestia de 80 Exacto. kilos se te eche encima y digas no. Exacto, que era lo que hablábamos, ¿no? El competir con esa fuerza masculina no nos ya va bien. Y yo creo que el debate está para más. Feminismo parte 2. Habría que mencionar, Pati y Marinés, y a todos los que nos están viendo,
que lo que he aprendido aquí es que la igualdad no es superioridad. Exacto. ¿No? Hay que tener claro eso, además de que sí hay que reconocer el origen y la evolución del feminismo, que han cambiado con sus matices y corrientes, Claro. pero todavía creo que debería estar vigente porque no del todo somos todos iguales. Hay que reconocer que existe, como mencionaba Patti, diversidad de feminismos y también hay que respetarlas, ¿no? Y hay que reconocer además de que sigue siendo un cambio social, porque la única manera de transformar mentes es a través de estos procesos de cambios sociales en el mundo. Y eso también hay que aplaudirlo y avalarlo. Y además que el feminismo moderno reconoce que la opresión no es igual para todas las mujeres, ya que se encuentra o se choca siempre con la raza, la clase social, últimamente la orientación sexual, ¿no? Y las capacidades que tienen ciertos grupos de mujeres alrededor del mundo. Yo creo que todavía hay mucho más por seguir descubriendo, ¿no? Y todo nace, como bien dices, del respeto y de cómo somos criados en casa, que es vital. Vital. Así que gracias. Y que no perdamos la ilusión de ir aportando para construir un mundo más cooperativo. Que es la idea, ¿no? Del compartir, como mencionaste. Sí. Gracias, Patti, desde México, por tenerte este día en esta fecha tan especial. Gracias, Marinés. Y invitarlos a todos a que comenten este video. ¿Qué les parece? ¿Creen ustedes que el feminismo está en crisis? ¿Es usted feminista? ¿Eres tú feminista? ¿Eres antifeminista? Y seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, estamos en todas las redes, Instagram, TikTok, Spotify. Síganos en Sapiens, ¿qué nos pasa? Gracias, chao.